Y a las 8:36 de la mañana, lo contábamos bien temprano en el día de ayer, se dio a conocer el informe justamente para tratar de entender qué fue lo que pasó durante los últimos 20 minutos de vida de Débora Pérez Volpin. Doc, lo hablamos varias veces, sí. Ella llegó a las 5:10 de la tarde, se comenzaba justamente la endoscopia, ella estaba sedada. Y minutos más tarde, porque la verdad que no pasaba mucho, a los 5 o 10 minutos comenzaron las complicaciones. Acá tengo la secuencia de acuerdo a la cronología, de acuerdo a los informes. Dice que a las 17:20, 5:20 de la tarde, ingresa a la sala de endoscopía y se produce una solución de continuidad por una efracción de la mucosa esofágica. Estoy leyendo porque no quiero equivocarme y que haya algún dato que esté erróneo. Esto significa que al pasar el aparato se provocó una efracción, una ruptura, que puede ser chica, grande, pero aparentemente era chica, de 3, 4, algunos decían 5 milímetros. Y el pasaje de gas al mediastino, quiero decir que siempre, habitualmente, no siempre, pero habitualmente se utiliza aire y también se puede utilizar dióxido de carbono, no se utiliza oxígeno. Y acá dice gas al mediastino, que es la cavidad que está por detrás, digamos, para así se entienda, detrás del esternón, entre los pulmones y por detrás la columna. Neumopericardio, neumotórax bilateral, es decir, una lastimadura en el esófago que causó que el gas del endoscopio redondee, se filtrara a otras partes del cuerpo, entre ellas el corazón. Mire, tenemos la información clasificada punto por punto. Perfecto. Y si quiere lo vamos analizando con usted, que es el experto en este caso. La primera de ellas dice, las causales del fallecimiento están en relación directa a una perforación instrumental del esófago torácico, seguida de insuflación, ingreso de gas, que es lo que mencionaba recién. Sí, de acuerdo a lo que leí en el informe, claramente dice, ¿te acuerdas? Otro día mostré dos cosas, mostré el endoscopio y mostré el laringoscopio. Instrumental decía que puede ser una cosa u otra. Bueno, descartamos entonces el laringoscopio, el instrumental que lesiona entonces es el endoscopio. Y ahí insufla gas, dice gas, no dice aire. Bueno, es un gas, pero bueno, es lo que provocó este tipo de situación. Neumomediastino, neumopericardio y neumotórax bilateral. La segunda placa dice... Las lesiones del estómago son consecuencias del barotrauma intragástrico, producto de las maniobras instrumentales endoscópicas, de las maniobras de reanimación cardiopulmonar o de su accionar conjunto. Bien, esto significa que el estómago se distendió, que es una bolsa, se distendió por el gas, barotrauma, baropresión, trauma por la presión, y además las maniobras de reanimación, porque sabemos que el estómago está inmediatamente acá, por debajo del... O sea, que la lastimaron más. Del esternón, y uno va presionando. Fue como apretar un globo, digamos. Pero claro, si la persona tiene aire dentro de ese estómago, uno va presionando y seguramente la lastimadura, el trauma de presión es aún mayor. ¿Se entiende? ¿No está la presión que tiene el estómago? ¿Lo que estaba pasando en el estómago? No, eso no fue igual la lesión que provocó el deceso. Acá lo que provoca el deceso es la lesión inicial del esófago, que vuelvo a repetir. Una persona que se lesiona el esófago no tiene que morir en una sala de endoscopía. Una persona que se lesiona el esófago y se advierte la lesión del esófago, esa persona tiene tiempo, mejor dicho, el personal médico tiene tiempo de llevarla a tomografía computada, llevarla a quirófano, hacer una toracotomía, estaba en quirófano, por lo tanto, bueno, uno realiza las acciones tendientes a solucionar ese problema. Después, si se complica por una mediastinitis o algún tipo de situación posoperatoria que la persona muera en esa condición, puede ser, pero por una lesión de esófago la persona no muere. De hecho, doctor, nosotros hemos entrevistado, mientras vemos la próxima información, hemos hablado con doctores que hacen endoscopías y todos tuvieron una situación, al menos una situación como esta, y la sacaron adelante. Es una de las posibilidades. Yo digo una frase muy vulgar, perdón, y vamos a la otra placa. Quien lava platos rompe platos, o sea, la persona que tiene mucha experiencia tiene complicaciones. El que no tiene complicaciones es alguien que no trabaja o alguien que ha hecho 2 endoscopías, pero la persona que hace miles de endoscopías en su historia, alguna complicación ha tenido y la va a tener. El tema es, como digo yo, un piloto de avión, es poder solucionarlas, poder advertirlas. Cuando hay un primer suceso desgraciado, un primer suceso, un error, o lo que sea lo que suceda, que puede no ser un error, hay que saber solucionarlo. Ese es el punto. Sigamos. La tercera de las placas dice, no se detectaron patologías preexistentes para producir o contribuir con la muerte. Esto tiene que ver con las enfermedades que ella tenía o podría llegar a haber tenido. Esto es lo que decimos siempre, ¿no? O sea, podría tener lo que tuviese, pero ninguna de las cosas que Débora podía haber tenido contribuyó con su muerte. Eso una persona puede tener.
supongamos, no es el caso de Débora, puede tener flebitis, puede tener un tumor en el cerebro, pero una persona no puede morirse por una endoscopía en este caso. Ahora, Doc, lo que pasó después con la clínica, ahora uno entiende que, como decía usted, que se le lesionó el esófago en el momento en el que le hacían la endoscopía, que eso no es causal de muerte, sino todo lo que vino después, ¿no? Entiendo la introducción de gas, de hecho lo veíamos con el endoscopio que usted trajo el otro día, cómo uno puede, ¿no?, manipular claro. el dióxido de carbono o el... Ahí el tema es, la pregunta que me hago yo y que se hacen muchas personas es ¿por qué tanto gas? Porque ustedes vieron, yo tengo el endoscopio acá cerquita, pero ustedes vieron que tenía dos botoncitos. Sí, sí, sí. Uno es el que uno va regulando la salida de gas. Y no sale un gas a altísima presión, sale un gas y lo va regulando el operador. O sea, lo llamativo de todo esto es la cantidad de gas. ¿Se le puede haber ido el dedo? No. ¿No? Es una persona que tiene conocimiento, no puede pasar esto. Quizás se lo doy a Favale o se lo doy a Andrés, quizás sí, porque no saben manejar. La complicación es que ese gas presiona los pulmones al salir de la cavidad para el que estaba previsto claro. que entre, y presiona el corazón claro. al mismo tiempo. O sea, le quita espacio a los pulmones, claro. termina comprimiendo y apretando el corazón contra una de las paredes. Ese es el problema. Y básicamente... Es el problema que se genera después de la rotura. Es el problema porque ahí es cuando la anestesióloga advierte que comienza a desaturar, o sea, que comienza a oxigenar mal la sangre, justamente por un trauma circulatorio. El corazón no puede tener su función de bomba porque no puede expandirse. Vos estás presionado, no podés moverte, entonces el corazón deja de bombear sangre. Vamos a seguir repasando, a ver si le parece. La congestión, el edema pulmonar y encefálico son la expresión final de la falla cardíaca. Claro, al fallar el corazón, sabemos que lo primero que se daña es el cerebro. Sí. Aparentemente hubo un edema cerebral por el daño celular que hubo, por la falta de oxígeno. También, obviamente, los pulmones colapsaron, justamente por lo que decíamos recién. Claro. A ver si hay otra más, Jorge. Dice entonces... Bueno, esto fue lo que dijimos recién, y el tiempo de sobrevida luego de producido el barotrauma se estima en menos de 10 minutos por hipoxia generalizada y enclavamiento encefálico. Sí, sabemos que por cada minuto que se pierde en la reanimación disminuye un 10% la posibilidad de reanimación. Y acá, al pasar 10 minutos, ya la persona ya estaba fallecida. La hipoxia general generó toda esta situación de el edema encefálico, y no recuerdo bien la placa que otra cosa decía, pero ahí está, estamos viendo, y enclavamiento encefálico. Eso significa que el edema hace que el cerebro se hernie por algunos lugares, y esto genera la falta de circulación también cerebral, y obviamente se llama enclavamiento o hernia encefálica. ¿Cuánto tiempo tarda en colapsar el cuerpo en una situación como esta? Y ahí estamos viendo, más o menos unos 10 minutos. 10 minutos. El cerebro más rápidamente. Un cerebro sin oxígeno, 4 minutos, 5 minutos, 3 minutos, se pierde un cerebro. A mí me sorprende, Doc, porque yo repaso todo esto y está claro que una falla humana hubo. No, yo creo que no hay otra explicación. Por supuesto se puede interpretar y la ley está para eso y demás. Pero todo lo que vino después por parte del sanatorio. Porque Débora estuvo allí, la misma familia que estaba allí presente, su pareja, nunca pudieron entender qué era lo que había sucedido, y la realidad es que es como usted dice, aquella persona que ha tenido fallas es la persona que tiene experiencia, ¿no? Y que uno no hace endoscopías, tener dos realizadas es bastante difícil. Y se entiende claramente, ¿por qué uno tiene que esperar tanto tiempo? ¿Por qué el silencio que vino después? ¿Qué necesidad de tapar algo así? Si uno puede haber salido a decir, sí, mira, tuvimos complicaciones acá, acá, acá y acá. Sí, está claro que ningún médico busca lesionar o lastimar, y menos matar a un paciente, eso está claro. También está claro que es difícil para un médico poder dar malas noticias. Lo personal, trabajo mucho el tema de cómo dar malas noticias, porque es muy lindo decir que todo está bien, es muy bueno salir de una sala de cirugía y decir la operación fue fantástica, todo anduvo bien, o cuando viene el paciente que te trae el sobre con su biopsia, uno le dice, no, lo que usted pensaba que era cáncer, no es cáncer, es benigno, está todo bien. El tema es cuando tiene que dar la mala noticia. No, pero en la facultad no preparan para eso, Doc. No lo preparan para mentir. No nos preparan para eso, pero por eso uno tiene que siempre decir la verdad y enfrentar la realidad, y decirle a los familiares del paciente lo que ha sucedido
en realidad. Hay que dar la cara en esta situación, siempre hay que dar la cara, por más duro que sea, hay que dar la cara siempre y decir la verdad absoluta a los pacientes y a los familiares porque es lo que corresponde. Últimos datos. Se trata de una muerte violenta. Sí, no es una muerte natural, acá ha habido una lesión intencional o no intencional, esta fue una lesión no intencional que llevó a este deceso, o sea, fue una muerte violenta. ¿Ella en todo momento estuvo dormida, estuvo sedada? Sí, ella estuvo sedada porque estaba bajo los efectos, según escuché, de Propofol, claro, que es la droga que se utiliza para dormir a los pacientes, para la sedación. Quizás la gente que se ha hecho estudio lo recuerda, pues es un líquido blanco, parece una leche que uno le colocan dentro de la vena y es lo que duerme el paciente. Seguramente no ha tenido ningún tipo de síntoma ni se ha despertado durante el procedimiento. ¿Cuál será la discusión jurídica, que es el punto interesante en este caso? Hay una estadística que dice que en las endoscopías hay un 0,04 de posibilidades de riesgo de muerte. 0,04. La discusión jurídica va a estar en lo que se hizo después de la lesión, que es previsible, digamos. ¿Puede pasar que se lesione con un endoscopio una persona? Sí, puede pasar. Lo que se va a juzgar en todo caso es la actuación posterior a la lesión, que es lo que pudo haberle salvado la vida a Débora Pérez Volpi.